Tema muy importante y oportuno. Tenemos el contacto con la abogada Karina Márquez. Ella es magíster y es analista política también, y nos hablará sobre el viaje del presidente a Estados Unidos, sus impresiones. No sé si está conectada, por favor prenda su cámara para poder verla y que nuestros oyentes y más que nada las personas que nos siguen por redes sociales puedan conocerla. Bienvenida, abogada. Buenos días. No sé si hay un problema porque tengo la cámara encendida. Ya la vemos. En este momento la podemos ver. Gracias. Ya. Muchas gracias. Muy amables por su invitación. Abogada, mire, la curiosidad de la mayoría de ecuatorianos que supimos de esta visita o de este encuentro entre el presidente Daniel Noboa y el mandatario estadounidense Donald Trump, primero es saber qué más ocurrió ahí, ¿no? Porque no se han dado muchos detalles. La visita que en estos días también hará Milei, también en el mismo Mar-a-Lago, en el estado de la Florida, en el Club Mar-a-Lago, sí fue anunciada unos días antes por el ministro de Relaciones Exteriores argentino. Acá se supo a última hora que el presidente partía para la Florida, luego trascendió cierta información en redes sociales de aquel encuentro, pero los detalles no se saben, primero. Segundo, con lo poco que se sabe, ¿qué tan fructífero será ese encuentro, doctora? Bueno, a ver, tenemos que tener una situación bastante clara en el panorama que se viene internacionalmente en relaciones exteriores con Ecuador. El gobierno de Trump es un gobierno que acaba de iniciar. Aproximadamente tiene, si mal no recuerdo, 4 meses en el poder Trump, desde las elecciones hasta acá, tal vez incluso menos. Entonces sería una gobernanza paralela al gobierno de Ecuador, que sería con el presidente electo a partir del mes de mayo que se ha posesionado. Entonces, desde ahí tenemos que observar que son 4 años de gobiernos en los cuales prima la necesidad, porque no es cierto que dicen que nosotros como Ecuador somos un mundo aparte, que no tendríamos por qué tener buenas relaciones con Estados Unidos, que, bueno, hay muchas posiciones con relaciones a las políticas públicas en materia de relación exterior que está adoptando el gobierno en este momento presidido por el señor Trump. Pero lo que pasa es que nadie sabe a la interna, las personas que vivimos aquí, no sabemos a la interna en realidad cuáles son las afectaciones que ha tenido para Estados Unidos este incremento desmedido de migrantes indocumentados. Porque Estados Unidos no es que tiene una política antimigratoria en relación a que vayan personas que vayan a estudiar, que vayan a trabajar, que vayan a invertir dinero, que vayan a producir cosas buenas dentro del Estado. Lo que no quieren son ciudadanos indocumentados con los cuales no puedan tener algún tipo de orden, porque en eso se basa la política de seguridad de Estados Unidos. Saber todo el tiempo dónde o qué dónde puede encontrar a un ciudadano o qué puede hacer un ciudadano en el marco y en el límite de la ley, lo cual les dificulta mucho si no tiene documentos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener en cuenta que el Ecuador tiene muchos retos aún por afrontar. 13 meses de gobierno es un gobierno es poco tiempo, es poco tiempo. Las personas que conocen de sector público y de políticas públicas saben que tú puedes generar una política pública, pero la efectividad de esa política pública no va a ser inmediata, nunca va a ser inmediata. Siempre va a tener que haber la progresividad en el ámbito de que primero las personas conozcan qué es lo que pueden y no pueden hacer, y segundo, de que todo se afiance también con cuán honestos son los funcionarios que implementan esas políticas públicas, porque el gran problema de Ecuador, además de todos los otros problemas que tiene, que son el problema energético, el de la caja fiscal del Seguro Social, la cuestión de la gobernabilidad, la cuestión de la desnutrición infantil, el tema del sector salud, es que lamentablemente nosotros diariamente batallamos contra la corrupción
Y eso está tan arraigado en nosotros como sociedad que lamentablemente tenemos que tener una política abierta hacia la educación, hacia las buenas costumbres, hacia los valores, qué es lo que necesita nuestra juventud de ejemplo para poder continuar con un país que vaya mejorando día a día y no en detrimento. Así esté acelerado el mundo, así la sociedad en otros países haya cambiado, así sean más abiertos y acepten situaciones que no son regulares o normales en otros países. Nosotros tenemos que comprender que nosotros como Ecuador tenemos una identidad propia y no queremos tener dentro de esa identidad ser uno de los países más corruptos del mundo. Somos un país tan hermoso, tenemos tantas buenas cosas hasta como sociedad, porque somos un país de gente amable, de gente trabajadora, de gente productiva, de madres y padres abocados a la crianza de los hijos en el hogar, cosa que tú ya no lo ves en otras sociedades. Entonces, debemos de sacar todas esas situaciones buenas y no vivir con el miedo, porque eso es, el miedo de que Estados Unidos nos invada. Karina, ¿Ustedes creen que Estados Unidos, si nos hubiera querido invadir, no nos hubiera invadido ya, siendo nosotros un país tan pequeño y con tan pocos recursos militares? ¿Qué podríamos hacer ante nosotros ante una invasión? No digamos Estados Unidos, de cualquier potencia. Karina, y La gracias a ciudadanía Dios, vive con miedo de que haya una invasión de una potencia y no le da miedo de que en realidad estamos invadidos por la delincuencia, por la violencia, Así por el es. narcotráfico, por los delitos contra la vida, contra las personas, el tráfico de los niños, el tráfico de órganos, y que hay bandas y delincuentes organizados para casarte, ver qué características tienes, y si tus características coinciden con alguien que haya comprado un órgano, no vuelves a ver más la luz del día. Y a eso no le tiene miedo a la sociedad. abogada, Entonces, gracias a Dios en cuanto a la geopolítica, los tiempos han cambiado, si no las cosas se resolvieran al estilo de el siglo XX, con invasiones de grandes potencias a países centroamericanos, como ya sucedió. Gracias a Dios esos tiempos han cambiado, se respeta más la independencia y la interdependencia de los pueblos de la que usted hablaba. No estamos aislados del mundo y necesitamos de nuestros principales mercados como el de Estados Unidos. El tema aranceles, por ejemplo, yo pensaba interiormente, ¿tendrá algo que ver con que no tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, este tema de los aranceles? Porque puede ser que Colombia y Perú, que son nuestros vecinos, y sí firmaron, porque el Ecuador se bajó del tren en el año 2005, cuando se firmó ese TLC, sí firmaron, le pueden estar diciendo a Estados Unidos, ¿sabes qué? Pero Ecuador, sin haber firmado, está ingresando tal producto, tal producto, tal producto al mismo arancel que nosotros, por decir un ejemplo. así es. Mire, el tiempo ha dado la razón en el sentido de que se debió haber firmado el TLC en su momento y que estamos abiertos y que las políticas pueden cambiar y que siempre se pueden mejorar las condiciones de un acuerdo, porque nada es impositivo, ni nada puede ser porque lo hizo el vecino, yo también lo voy a hacer. Tal vez las condiciones de Ecuador en esa época, según los gobernantes, no eran las adecuadas para poder tener un TLC. Hay que hacer un análisis profundo de lo que está pasando ahora para poder tener en cuenta si ahora sí es conveniente un tratado de libre comercio. Ahora, en relación a los aranceles, que es verdad, Estados Unidos ha propuesto, si mal no recuerdo, el 10% de aranceles a algunos productos importados ecuatorianos, pero eso es lo que cualquier país que está organizando sus finanzas también lo haría. Nosotros también necesitamos organizar nuestras finanzas, pero como vivimos con el temor de dejar de tener productividad, de dejar de tener inversión y de dejar de tener la importación de nuestros productos al nivel del mercado internacional, no lo hacemos. Y eso también es un desbalance para nosotros como país en materia económica. Entonces, lo que otros países decidan en materia económica, que creen que sea lo mejor para ellos, no está mal. Eso no quiere decir que estén en contra de un país o que tenga una mirada en desventaja para que otro país tenga desventaja. No, a mí me parece que
la política económica que tenga, en este caso Estados Unidos, para con Ecuador, siempre debe verse desde el punto de vista de que nosotros debemos de mejorar todo en relación a las importaciones que actualmente tenemos para poder seguir teniendo el nivel y la calidad del producto ecuatoriano que es reconocido de manera internacional y que no van a dejar de comprarlo, aun cuando esté un poco más caro, Es lo porque mismo que pasa con el nosotros tenemos banano. calidad Lo y mismo que sabor. pasa con el banano, que a pesar de estar más distantes del mercado estadounidense y europeo y que tenemos que pasar en muchas ocasiones el canal de Panamá, lo que encarece la exportación, los costos de exportación, pues sigue siendo apetecido este producto. 7:15 de la mañana en Noticias 96 estamos conversando Sofía Almeida y quien les habla Gustavo Espinosa con la abogada Karina Márquez, analista política, sobre el viaje presidencial a Estados Unidos el pasado fin de semana. Abogada, justamente yo le escuchaba y concuerdo muchísimo con usted. A veces el miedo es uno de los peores enemigos que podemos tener. Y no solamente el miedo, sino también un poco el orgullo, porque a veces nos llenamos de un orgullo que es un poco, aquí algunos, voy a hacer un comentario medio fuerte, es un poco tonto, porque cuando uno tiene que ver por el orgullo de sentirse seguro, de sentirse productivo, de sentirse de que estamos progresando, ese es el orgullo que debe primar, no el orgullo de tal o cual cosa. Recuerdo tanto cuando en la dolarización muchos decían, no, vamos a perder nuestra moneda, nos van a colonizar, que sí, que no, que sí, por medio de una moneda. Y mire lo que nos ha traído esa moneda, la verdad, una estabilización. Claro, ¿quién no hubiera querido que nuestra moneda propia tuviera esa fuerza y ese tema, esta estabilidad que nos da el dólar? ¿Quién no lo quisiera? ¿Quién no hubiera querido mantener nuestra propia moneda y sentirnos orgullosos de nuestra moneda? Pero lamentablemente el camino político, los políticos, los malos políticos, porque la política no es mala, lo malo es quien ejerce una mala política, hicieron que la moneda se devalúe y llegue a que prácticamente no sirva y tomar esta decisión. Pero la dolarización nos trajo estabilidad. ¿Usted qué piensa con respecto a que la dolarización que tenemos nosotros, cómo nos puede beneficiar o en qué situación, en qué escenario nos pone ante estos aranceles de Estados Unidos? Muchas gracias. Mire, la crisis del 97 que desencadenó después en la dolarización fue una época terrible y muy dura para la sociedad ecuatoriana. Fue un sacrificio que hizo el pueblo ecuatoriano en su momento para poder ganar lo que ahora tenemos, que es la estabilidad, por lo menos en la moneda. ¿Por qué digo que es un sacrificio? Porque muchas personas, muchos negocios quebraron, muchas personas no pudieron reponerse de esa decisión tan dura que se tomó en ese momento. Pero mire, casi 26 años después, 25 años después, se tienen los resultados, que es el hecho de que nosotros podemos competir a la par internacionalmente con una moneda fuerte, como lo es el dólar, ¿no? Entonces, realmente pensar siquiera que en estos momentos se pueda crear una moneda paralela o se pueda intervenir el país y tratar de sacar un par que electrónicamente pueda competir con el dólar, es una locura. O sea, nosotros tenemos temas realmente importantes y graves que sí son un problema en estos momentos dentro del Ecuador, como para creer o hacer creer que la dolarización es un problema. La dolarización en estos momentos a nosotros no, o sea, es algo que nos ayuda, es nuestra moneda, es de uso local, todo el mundo la sabe utilizar. Si tú quieres viajar a Estados Unidos, viajas con tu dólar. Si quieres viajar a Europa, viajas con tu dólar también y no hay ningún problema en el cambio. Podrían decir sí, pero otros países también tienen su moneda y tampoco tienen problema en el cambio. Sí, pero quien tiene mejor opción de cambio y que puede competir a nivel de un euro es el mismo dólar, porque el mismo euro también estuvo a la baja en su momento y ahorita están casi en las mismas condiciones tanto el dólar como el euro. Entonces yo considero de que el menor de los males de Ecuador o que puedan
tratar de utilizar de que es un problema como lo es el dólar, es algo que no debería ser ni siquiera una propuesta, porque no es algo que en estos momentos se pueda realizar, no es algo que pueda ser de manera algo productivo para el país en estos momentos. El país en estos momentos lo que necesita son soluciones a los problemas que tenemos y llegar a la paz. Necesitamos vivir en paz, necesitamos que la sociedad se libre de la violencia y del temor de que acarrea todos estos actos delincuenciales. Necesitamos que ciudades que se han sumido dentro de la pobreza, dentro de la miseria, dentro del miedo, dentro de las muertes, por ejemplo Durán, sean salvadas, sean sacadas de ese estado de crisis permanente en las cuales viven, que los funcionarios públicos que trabajan en Durán puedan ir tranquilos a su trabajo sabiendo que no corren riesgo su vida. Nadie se ha preocupado por eso y estamos normalizando. Eso es gravísimo. Normalizar que dentro de esa ciudad, si tú pasas por cierto lugar, tienes que pagar vacuna y mejor no pases porque puede ser que no regreses. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si en Medio Oriente tenemos tantos ejemplos de situaciones caóticas en relación a la violencia que se vive, y no es por robo, no es por robo en Medio Oriente, sino por las situaciones políticas y las crisis que existen dentro de la misma sociedad de Medio Oriente. ¿Por qué nosotros no podemos enfocarnos en las soluciones, unirnos las buenas personas y poder lograr la estabilidad que necesita el país, que es empezando por erradicar todos estos grupos delincuenciales, la violencia y la corrupción en la que nos tienen sumidas las personas que manejan sus propios intereses y no les interesa nada más que no sea hacer dinero para sí mismos? 7:21 de la mañana. Yo creo que hemos sacado lo principal de esta entrevista, Sofi, con la abogada Karina Márquez, analista política. Quisiéramos invitarla para otros días, seguir analizando cómo avanza también la campaña electoral. Sí, yo quisiera preguntarle algo justamente antes de culminar la entrevista, abogada. El viaje del presidente de la República, para regresar un poco al tema inicial, ¿no? El viaje del presidente de la República, ¿usted lo ve que fue en términos generales positivo? Siempre estos acercamientos con nuestro socio comercial son positivos. ¿Cómo lo ve usted en general, en conclusión también, abogada? Bueno, el viaje en general es positivo porque él tiene los anexos y tiene los enlaces, no solamente por ser presidente de la República, sino por ser quien es, un empresario, joven, político, líder ecuatoriano, que tiene las conexiones necesarias a nivel internacional con empresarios, políticos, jóvenes y de mayor edad, que puede dar una mayor apertura en varias instancias a nivel de país. Si queremos hacer una comparativa, podemos hacer una comparativa con la otra candidata. No considero que sea dentro de su hoja de vida y dentro de su trayectoria menos que lo que es el actual presidente. Ambos han sido asambleístas. Ella ha sido servidora pública. De hecho, como servidora pública está ahorita enfrentando una glosa por, parece ser, mal uso del avión presidencial en su momento. Entonces, sí, bueno, ella ha manejado el ámbito público, él ha manejado el ámbito privado. Este año ya él pudo comprobar cómo se maneja la burocracia ecuatoriana para poder obtener resultados. En ese sentido. Pero es algo que es ventajoso para él en el sentido de que sí, que él tiene las relaciones internacionales que la señora González no las tiene, que las puede crear, que en algún momento las tendrá y que sí tiene que seguir trabajando en relaciones internacionales, sí. Pero en estos momentos ella no las tiene. Gracias, doctor.